Este video no lo va a empezar Micaela, quédate allá Micaela. Este video lo va a empezar yo porque estamos caminando muy cerca de nuestra casa, bueno, 60 kilómetros de nuestra casa. Aquí está la ruta. Y estamos pensando un video que no era planeado, ¿no? Digamos, de qué afortunado nos sentimos, por lo menos yo siento que me siento afortunado de crecer un bebé que ya sabes que está por venir 2-3 semanas en este país que no está perfecto, un país con un montón de problemas el día de hoy económicamente y mucho quilombo, pero tiene algo que muchos países yo creo que no tienen. Miren lo que es esto. Bueno, básicamente el video de hoy va a tratar de los motivos de por qué nosotros decidimos criar nuestro hijo aquí en Rumanía y no en otro país, teniendo en cuenta que teníamos otras opciones también, ¿no? Por supuesto, muchos saben que yo soy argentina, mi esposo es rumano y siempre pensamos qué opción es mejor para criar un hijo. Lo pensamos antes de hacerlo, por decirlo de algún modo, y hoy les queremos contar cuáles son estos motivos que hoy nos arraigan a pensar y a creer que Rumanía es la mejor opción para criar un hijo, aunque no sea el país perfecto, porque el país perfecto no existe. Si te gusta mi contenido y las temáticas que trato, ayúdame a crecer mi canal, suscríbete acá, fácil y gratis. El primer motivo por el cual decidimos esto es un motivo que quizás no es el más importante, pero sí cuenta y mucho, y es la tranquilidad y la seguridad que hoy en día está teniendo Rumanía. ¿No es así, esposo? Yo creo que muy así, porque aunque Rumania tiene bastante mala fama, pero bueno, pero no por algunos ciudadanos nuestros que están viviendo en el exterior, Rumania al día de hoy es un país muy seguro y la tranquilidad ya la están viendo como es. Sí, Rumania. La seguridad principalmente tiene que ver con que yo vengo de Latinoamérica y quizás muchos de ustedes que me están mirando también son y se van a sentir identificados conmigo, que en Latinoamérica la seguridad es algo que hoy en día está faltando, y no me refiero solo a Latinoamérica, ¿no? Porque en cualquier país de Latinoamérica la seguridad está un poco compleja hoy en día, sino también en cualquier país de Europa en donde tienen grandes ciudades y grandes aglomeraciones. Incluso, no sé, por decir un ejemplo, España está bastante insegura, Alemania quizás está bastante insegura, y hoy aquí en Rumanía no tenemos esa inseguridad a pesar de la mala fama, ¿no? Y no digo que no pasen delitos con esto, por supuesto que pasan y por supuesto que hay, porque el país no es perfecto, pero en comparación con otros países el índice delictivo de aquí es mucho menor, y esto para criar un hijo para mí es un plus. También tienes que, en la tranquilidad, que es que estamos viendo un departamentito chiquito, un departamentito comunista sí. como hay en Rumania. La verdad, no vivimos todo, en sí. una casa ni en un castillo, es un departamento comunista. Está enfrente de un parque con la futura escuela. Con la futura escuela, literal, 30 metros, o sea, ponerle la calle, hay que cruzar la calle y aquí está la escuela, 30 metros de caminar, sí. Sin tráfico, sin nada, me parece un lugar muy bueno para crecer. También el tema de, ¿no?, que los niños, yo siempre lo pongo en mis redes sociales y en mis historias, que los niños chiquititos van y vienen solos al colegio, y eso a mí me llama mucho la atención como latinoamericana, porque yo no fui así, siempre me llevaron y me trajeron mis padres, y porque quizás en las grandes ciudades eso no se ve tanto, ¿no? Casualmente por el índice de inseguridad o las grandes aglomeraciones. Sí, bueno, pero creo que este es solo algo para la TAM. Creo que en Europa se acostumbra a mandar a los hijos. Ustedes díganme de qué país son y cómo mandan a sus hijos al colegio. Si se van solos o los llevan o los traen. Así que este fue uno de los motivos importantes que nos llevó a pensarlo. Bien, otro motivo bastante importante, pero no el más importante, es la naturaleza y todo lo contacto que hay con la natural, ¿no? Incluso miren dónde estamos ahora. Y esta me acuerda un poco de Micaela cuando vino primera vez en Rumania, no primera vez, incluso luego de Rumania, sorprendida que saliste de una ciudad, en 3 kilómetros, en 1 kilómetro luego que saliste de la ciudad, ya empieza el campo, ya empieza el medio rural, ya empiezan las montañas, las colinas, la tranquilidad. En cambio, ella, pobrecita, viviendo en el Tigre. En Buenos Aires, Argentina. Tigre, Buenos Aires. Salís de Tigre y te falta 5 kilómetros para salir de la ciudad. Estas 5 kilómetros, lo digo, si no más,
sino más. Sí, pasa que bueno, mi país es muy grande. Muy grande. Y Buenos Aires. Y más bueno, la provincia de Buenos Aires, y para poder tener un poco de naturaleza tenés que hacer muchos kilómetros. Sí. Naturaleza me refiero a río, montañas o mar, ¿no? A menos que vivas en ese lugar. Y O sea, como lo que yo te viví, conté, que tú estás viendo en Buenos Aires, pero Argentina no es Buenos Aires. Hay No, muchísimo claro. campo en Buenos Aires, en Argentina, pero vos en Buenos Aires ves solo ciudad. claro. Varios, Sí, calles. mucha gente, mucha aglomeración, Estoy seguro, mucho sí. de eso. Y eso también lo hablamos con él, que es mi esposo, que también cómo fueron nuestras infancias, ¿no? De diferentes. Tu infancia fue rodeado de yo en el animales campo, rurales, yo en el vacas. campo. Esta fue no en este pueblo, pero así fue mi infancia. Era el pueblo, un río para la izquierda, un río para la derecha que rodeaba el pueblo, y mis vacas, caballos, ovejas. Así fue mi infancia hasta 7 años cuando empecé la escuela, viviendo en el puro campo. Sí. Puro campo. Y tus abuelos también te ayudaban, te enseñaban a ordeñar las vacas, a hacer toda la tarea rural. Y, ¿no? Sí, o sea, son cosas que no me sirven hoy, pero que son cosas que está bien saberlo. Está bien, obvio, O sea, para obvio. saber en qué mundo vivimos. En cambio yo, cuando vine acá de grande, vi una gallina y dije, ¡ay, una gallina, qué lindo! Y Una es vaca, una vaca. La diferencia entre un chico que se cría en una ciudad y en un campo. No estamos diciendo que lo vamos a criar en el campo con vacas y gallinas, no. Simplemente es que, nada, la conexión natural cuando uno es niño, para mí es importante. No, justo ponele esta. Acá fuimos, Guradiham se llama, y hay que caminar 3-4 kilómetros para llegar en Bushten. Si vos vas por este camino re pintoresco, re lindo, vas a ver ovejas, vacas, todas esas cosas que en otros países no es tan común. No es tan común ahora. Así es. Otra cosa más importante y que sí fue determinante en este momento es la educación que cada uno de los países en donde teníamos las opciones lo ofrecen, ¿sí? En este caso, Rumanía tiene, desde mi punto de vista, una educación buena. Pueden estar de acuerdo o no, pero en comparación quizás con mi país o con algunos países de Latinoamérica, por lo menos voy a hablar al menos de Argentina. Argentina tiene una educación muy buena, pero la educación es privada. El acceso a la educación es privada, hay escuelas públicas y escuelas privadas, pero las escuelas públicas están perdiendo prestigio y la verdad el nivel educativo no es tan bueno. Entonces, todos los padres, cuando quieren lo mejor para sus hijos, mandan a sus hijos a la escuela privada. Cuando tienen... Y esto cuesta, no es gratis claramente. Acá en Rumanía, por oposición a eso, sucede un poco lo contrario. Las escuelas privadas son excepciones y la escuela pública es lo que abunda. Y por otro lado, las escuelas públicas tienen una mejor calidad educativa que las escuelas privadas. De hecho, sin ir más lejos, los profesores que tienen escuela pública aquí en Rumanía tienen que concursar y realizar ciertos exámenes para poder quedar en sus cargos de escuela pública. En cambio, aquí los privados son aquellas maestras o gente de la rama educacional que no pudo acceder a los cargos tan exigentes que la escuela pública le propone, entonces se van a trabajar al privado para presentarse el año que viene e intentar acceder a los cargos de la escuela pública. Así que esa es la gran diferencia, que hoy vemos una cierta diferencia en la calidad, o en lo que yo creo, de lo que es la escuela pública de Rumanía en comparación con otra escuela. Y esto es importante para la crianza de un hijo, primero por la escuela, pero segundo desde el punto de vista dinerario y económico. Otra cosa que a mí me llamó la atención, increíble, fue que, a diferencia de mi país, aquí en Rumanía los niños, el sistema educativo es bastante complejo, ¿no? Porque tienen la creche, que es la guardería, que eso es opcional. Lo que sí es obligatorio es la gradinica, que es el jardín de infantes que nosotros tenemos en Argentina, y luego empieza la clase 0. La clase 0 hacia arriba sería toda la primaria, en donde comienzan los niños. Hasta los 12. Sí. Hasta los 12, exacto. Y después, lo que sería el secundario, diferente. No, lo que sería lo universitario. Es que sería el universitario. Lo que sí quiero decir es que acá los niños tienen la misma escuela los primeros 5 años de primaria, y eso me llamó bastante la atención y para bien, porque puedes jugar en contra, como puedes jugar a favor, pero en este caso yo lo veo como algo a favor, porque a veces cambiar de maestros todos los años le genera al niño una falta de acostumbramiento terrible, y el que tengan la misma maestra todo
esos primeros 5 años en que ellos se están insertando a la escuela, les hace crear una conexión más profunda con su maestra y que su maestra también tenga confianza con los padres que los conoce durante 5 años cómo se desarrolla o se comporta el niño, ¿no? Sí. Bueno, esta creo que más pasa en Sudamérica. Yo creo que en Europa este es el sistema. O sea, en la primaria hay la misma maestra que te enseña historia, geografía, escribir, leer, matemática y lo demás, ¿entendés? Yo no, fui al colegio privado, no fui al público para empezar, y tuve una maestra cada año, me iba cambiando la maestra cada año. O sea, era una maestra especializada en enseñarte a tener la lapicera en la mano. Luego una maestra enseñarte... no sé, sí, entiendo. Sí, todos los años lectivos la maestra iba cambiando, ¿sí? Bueno, y a ver si no. Otra cosa es importante que, como dije en principio del video, que me parece increíble que si vives en un edificio comunista, repito, es comunista, es chiquita, tiene muchas desventajas, pero en toda su debilidad crearon varios con todo al lado, con una ciudad cerca. Como se llama ahora, ciudad a 15 minutos, todos tienen a 15 minutos, mercados públicos, escuela, crecha que es, ¿cómo se llama? Guarderías, todos tienen a 15 minutos. En nuestro caso, más afortunados, literal, es 1 minuto de caminar, hay solo que cruzar una calle como esta, muy angosta, de una mano, y está la escuela. Entonces esta creo que es una muy buena ventaja para no perder 1 hora, 2 horas en tráfico como hacen muchísimos. También es importante decir que acá en Rumanía lo que es el sistema es, inicialmente puedes mandar tu hijo a una escuela del otro lado de la ciudad, porque las escuelas están divididas según tu domicilio, casualmente para que no te atravieses toda la ciudad para llevar al niño a la escuela. Entonces, si tú tienes una o varias escuelas cerca de tu domicilio, esa es la escuela que te corresponde, a menos que quieras pagar una privada y te vas a donde quieras. Lamentablemente no se respeta tanto, pero bueno, la ley es así. Pero incluso de verano puedes ver como las ciudades están vacías, porque te das cuenta que el tráfico estaba generado de la gente que se lleva el niño a una escuela que no pertenece, porque no está al lado de su casa. Claro. Pero bueno, bien, pero la educación es un punto muy importante que no quería dejar de mencionárselos. Bien, otra razón muy importante es el costo de vida que cada uno tiene. Obviamente tener un hijo no sale gratis, no es que el Estado te lo paga completamente, ni es que te lo va a criar el Estado ni otra persona, ¿no? Al momento de realizar un hijo, creo que lo más prudente es realizar algunos cálculos mentales desde el punto de vista económico, principalmente sobre qué significa en tu economía esto. Y frente a esto quiero comparar mucho con mi país, Argentina, que como les dije anteriormente, todo es absolutamente privado, lo público existe pero no tiene tanta calidad y entonces a veces se encarece mucho el tener un hijo en Argentina que tenerlo en otro país como por ejemplo Rumanía. Entonces, como les digo, esto es mi ejemplo. Quizás alguno de ustedes vive en otro país, en España, en Alemania o en donde fuere, y hay otros ejemplos que me gustaría leer, a ver qué opinan de esto en comentarios también, para que nos cuenten su experiencia de cómo es. Yo estoy comparando Argentina con Rumanía, que es mi país, con el país en el que estoy viviendo actualmente. Sí, y costo de vida no se habla todo solo de crecer un niño. Hay que hablar por ejemplo, no sé. ¿Cómo te ves? No importa. ¿Cuánto cuesta vivir acá? Claro. Mira que en la Argentina, ¿viste cómo está Argentina? Hoy es una Argentina, mañana puede ser totalmente otra. Argentina es muy variable. O sea, depende cuando ven este video. Sí. Pero el año pasado, 3 meses, 5 meses atrás, era más cara que Rumania. Claro. Era más cara que Rumania, lamentablemente los sueldos más bajos que Rumania. No solo lo que es el costo de vida de un niño, ¿no? Porque es el colegio público o privado, la ropa, la salud. La salud es otra cosa muy importante. Sí, aquí la salud no es buena, pero es gratis. O sea, por lo menos es gratis. Si hay que fumarte 1 hora, 2 horas de fila, pero al final no pagas nada, entonces está bien. En Argentina también es gratis. Sí, también te tenés que fumar muchas horas de fila, pero mucha gente de Argentina que quizás tiene un pasar económico bueno para poder criar su hijo, lo que hace es contrata una medicina privada por grupo familiar para que sus hijos también puedan acceder a eso. Pero eso es costoso, sale como 500 euros, $500 por mes o más, dependiendo del plan que tengas. Bueno, el tema es que todavía Rumania es un país barato y es el país más barato de la Unión Europea. Sí, todavía es barato. Vamos a ver cuánto dura ¿Cuánto dura? Cuánto dura.
porque bueno, hay mucha inflación también acá. Bueno, Sí, a ver, las cosas económicas en todo el mundo están cambiando en este Sí, momento. lamentablemente. No es que esto es un paraíso o una panacea, estamos hablando al día de hoy. Quizás mañana sucede algo y bueno, cambiamos de parecer. igual, mucha inflación, lo que se habla en Rumania, mucha inflación será 5% por año. Claro, con O sea, Argentina que venía... No, comparador a Argentina con... Otro lado también es lo que es la comunidad, ¿no? Al ser Rumanía un país, es grande dentro de lo que es la Europa, pero no es un país enorme como Argentina, y al nosotros no vivir ni en una gran ciudad, ni en una capital, se valora mucho como lo que es la comunidad más pequeña, que todos te conocen, que tus vecinos te conocen, que es esa calidez humana que se encuentra, y porque también en Rumania hoy hay muchos pueblos rurales que todavía siguen. Entonces, eso me refiero que las tradiciones se mantienen vivas, que cada época importante del año los niños quizás salen y son partícipes de cada una de las tradiciones que Rumanía hoy todavía las tiene vivas, mucho más que quizás mi país u otro país. Sí. Incluso acuérdate que en el mercado donde más vamos, siempre te preguntas, ¿cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? Sí, ¿Te falta una semana, dos, hay un supermercado que siempre voy a comprar y la señora siempre me pregunta, todavía no pariste, pero ¿cuándo tenés la fecha? ¿Pero de qué? ¿Cómo se llama el bebé? ¿Qué es? ¿Varón o nena? ¿Cuándo fuiste a la ecografía? Me pregunta absolutamente todo, yo no la conocía de antes. Incluso no es nuestro mercado favorito. No, pero como que todo el mundo sabe quién sos, dónde vivís, ¿viste? Sí, Saben claro. todo. Sí. Más vos negrita. Como les repetí al inicio del video, esto no es un país perfecto, es la opción que nosotros barajamos teniendo en cuenta nuestras nacionalidades, teniendo en cuenta que somos pareja binacional, que yo soy de un país, que él es del otro. También en un momento tuvimos la opción, como lo dije en otros videos, de poder ir a vivir a España, no la tomamos. España me encanta, es un país muy lindo, muy acogedor, hablan mi lengua y qué mejor que eso, pero no se enojen, sinceramente yo no creo que España sea el mejor lugar para criar un hijo. Quizás hay algunos pueblos que sí, no estoy hablando de modo general, no es tirar hate ni mucho menos, sino es que quizás la sociedad hoy está como más violenta, más insegura, muy diferente de lo que era España antes. Y por el contrario, en Rumanía yo considero que está todo como más tranquilo teniendo en cuenta eso, ¿no? Así que, repito, Rumanía no es un país perfecto, tiene un montón de defectos de donde lo mires, económicamente, políticamente. No existe el país perfecto, no es que estoy comparando Suiza o Alemania, estoy comparando Rumanía con Latinoamérica o España. Sin embargo, hoy no quería dejar de compartirles los motivos de los cuales como futuros padres pensamos respecto de qué podría ser mejor para nuestros hijos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos para nuestros hijos? Es lo mejor y bueno, y por qué no compartirlo los motivos con todos ustedes. Cuéntenme en comentarios qué opinan, cuánto creen, de dónde me están mirando y cómo es en el país de ustedes, y si opinan diferente, ¿por qué? Explíquenme. Les agradezco por estar del otro lado, así que nos despedimos hasta el próximo video. Papá, la revedé.